Un saludo a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión, así como había dicho que voy a hacer algunos videos en respuesta a este canal que ataca directamente la fe cristiana, y quiero aclarar nuevamente de que yo simplemente voy a debatir la idea, no la persona. No lo conozco, no le deseo el mal, no creo que es un loco maniático ni nada por el estilo. No hay ningún tipo de problema con él, simplemente es la idea que él expone, a la cual yo le voy a hacer una breve respuesta. No me gustaría que empezaran a atacarlo en los comentarios, ni a decirle cosas improperios, ni nada por el estilo. O sea, simplemente es debatir la idea y ver qué él expone, ya que él tiene mucho alcance, por lo menos en TikTok, su canal de YouTube no, pero sí en TikTok. Y yo simplemente lo busqué por aquí, por YouTube, porque se me hace más fácil. Así que vamos a ver qué él expone y vamos a combatir la idea. Incoherencias bíblicas, parte 3. Bien. En el capítulo 3 del Génesis se lee cómo una serpiente parlanchina convence a Eva de comer del fruto prohibido y cómo Eva convence a Adán. Y luego de que ellos probaran el fruto prohibido, escucharon que Dios estaba merodeando por su jardín. Entonces se escondieron, y como Dios no los podía encontrar, llamó al hombre preguntándole: ¿dónde estás? A quienes escribieron el Génesis se les olvidó los atributos que le inventaron a Dios, como que está en todos lados y todo lo ve. Entonces es absurdo que ande por allí buscando a un par de personas que no encuentra. Adán le dice a Dios que se había escondido porque se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces Dios le pregunta: ¿acaso has comido del fruto que te prohibí comer? De nuevo, a los que escribieron el Génesis se les olvidó uno de los atributos que le inventaron a su Dios, que todo lo sabe. Entonces es incoherente que Dios esté preguntando algo para saber. Pero el absurdo no termina allí. Dios condena a la serpiente para que ésta se arrastre y así poder moverse, sin saber que las serpientes ya se movían así muchísimo tiempo antes. Bueno, ahí nosotros vemos el argumento que él expone. Nuevamente digo que yo no lo culpo por ese tipo de análisis, porque ciertamente él no estudia teología y viene y pone, por ejemplo, abajo: ya no tardarán en venir que no sé de exégesis y de hermenéutica y etcétera, como previendo, como ya yo sé que ustedes van a decir eso. Bueno, pero que ciertamente el problema tuyo es ese: no manejas teología, por ejemplo, no sabes de eso. Entonces tú lees, en primer lugar lees de forma simple y dices: esto es una estupidez. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y también se sabe que haces sombra de paja de forma intencional. ¿Por qué? Mira, en primer lugar, la Biblia, y voy a rebatir eso porque te he escuchado decirlo y a otros compañeros tuyos también. La Biblia en ninguna parte dice que los animales hablan. Detente, Feliberto. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, que él está citando, la Biblia enseña que una serpiente habla. En Números 22-28 también aparece una burra que habla. Entonces, esos son una estupidez porque los animales no hablan y la Biblia dice que hablan. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente, por ejemplo, que esa es una no se puede decir teofanía, pero es una, no sé si es demonofanía que se le podría decir. ¿Qué quiere decir eso? Es una representación visible, por ejemplo, es una representación visible de Satanás, que la Biblia llama claramente en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 20 la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Quiere decir que la serpiente que está hablando ahí no es una serpiente normal, o sea, no es una serpiente real. Es simplemente una forma en la que Satanás se presenta, que la Biblia enseña que también se disfraza como ángel de luz. Voy a explicar eso dentro de un ratico para ir fluyendo primero las ideas al paso. Entonces, ¿en qué tú no puedes creer? Tú puedes decir: bueno, mira, yo soy materialista.
yo no creo que Dios existe. Por ende, yo no creo que los demonios existen. Por ende, no creo que las cosas espirituales existan. Y por tanto, ese suceso es ficticio. ¿Por qué? Porque es evidente, por ejemplo, que el autor de la Biblia sabe que las serpientes no hablan porque aparentemente, se dice, según los escritos, según las tradiciones, según análisis, se dice, por ejemplo, que fue Moisés. Es un tema debatible, pero se le atribuye a Moisés. El hecho es de que Moisés, claramente, al vivir en Egipto, al ser educado, por ejemplo, por el alto desarrollo cultural que había en Egipto, él sabía que las serpientes no hablaban, porque él mismo llegó a tener serpiente. Y delante de Faraón se tiraron serpientes y él mismo vio serpiente y él sabe que las serpientes no hablan. Es evidente de que los autores de la Biblia, pues, que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, pero sí tenían un conocimiento básico y sabían que las serpientes no hablaban. Yo sé que lo hacen con la mala intención de querer poner la Biblia como si fuese en ridículo, y realmente es un hombre de paja, porque la Biblia no enseña que los animales hablan. La Biblia enseña, por ejemplo, que esa serpiente antigua era el diablo y Satanás, y eso claramente tú lo puedes ver, e incluso en el castigo que Dios le pone a la mujer, pero al mismo tiempo en la profecía, porque dice que la simiente de la mujer iba a golpear a la serpiente en la cabeza, y que, por ejemplo, la serpiente, por ejemplo, le iba a golpear en el calcañal. O sea, lo que te está diciendo ahí es claramente, y eso tú lo puedes buscar en la Biblia, es simple lectura, por ejemplo, eso es una profecía sobre Cristo, que Cristo era el que venía a vencer, por ejemplo, a la serpiente antigua, que es Satanás, y a su descendencia, que vendría siendo ya también el anticristo. Tú lo puedes leer en segunda carta a los tesalonicenses y en la primera carta también, que dice que cuando Cristo venga, por ejemplo, va a destruir, por ejemplo, al anticristo, y luego, por último, lo va a hacer con Satanás, que incluso en Apocalipsis 20 te dice la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, en el caso también de Balaán, la Biblia no dice que la burra habla. La Biblia dice que Dios le abre la boca, por ejemplo, a la burra, y la burra expresa palabras a Balaán. Aquí viene un punto. La burra naturalmente no habla. ¿Qué suceso es ese? Eso es un milagro. ¿Cómo que se define un milagro? Como una intervención divina en el mundo natural, por ejemplo, que no es que viola leyes físicas, pero sí cambia un resultado que, de no ser por la intervención de ese agente externo, seguiría igual. Yo le he explicado eso muchísimas veces. Por ejemplo, en el caso de la gravedad. La gravedad enseña, por ejemplo, que si yo suelto este objeto, mil veces va a caer al suelo. Pero si mientras yo lo suelto, por ejemplo, yo pongo la mano y lo aparo, yo no violo la ley. Yo simplemente alteré el resultado, un resultado que, de no ser por mi intervención, siguiera su curso natural. Entonces yo no violé la ley, yo simplemente alteré el resultado, o sea, cambié el resultado. También he explicado eso, por ejemplo, en el caso de las leyes. Por ejemplo, tú vas diariamente y depositas 1,000 pesos en tu gaveta. No sé si en tu país se le dice gaveta eso, porque creo que era argentino. En tu gaveta, tú vas y depositas 1,000 pesos durante 7 días. La matemática te dice, no sé si es la ley de la aritmética que se llamaría, te dice que si tú pones, o ley matemática, vamos a llamarle ley matemática para no complicarnos, te dice que si tú lo pones durante 7 días, por cálculo serían 7,000 pesos. Esa ley te estandariza, por ejemplo, el resultado. Pero si a lo que tú vas colocándolo, el último día viene un hermano tuyo y coge 3,000 pesos de ahí, y cuando tú vas y lo cuentas, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, que tú tienes 4,000 pesos, tu deducción lógica es que realmente te robaron ese dinero, que lo tomaron, o que vino un tornado, o lo que sea, vino un gato, vino un ratón, o lo que sea, y intervino ahí, sustrajo el dinero. ¿Por qué?
porque es una deducción lógica, porque hay una ley que te dice que si tú lo pones 7,000 pesos, si tú pones 1,000 pesos durante 7 días son 7,000. Pero la ley te estandariza las cosas, pero no evita, por ejemplo, que una persona intervenga en eso. Las leyes de tránsito, por ejemplo, lo que hacen es que te estandarizan, por ejemplo, un orden de cómo cotidianamente, normalmente fluirían las cosas. Pero las leyes de tránsito no hacen, por ejemplo, que yo no pueda romperla. Yo la puedo romper, lo que pagaría un resultado. Entonces, asimismo pasa, por ejemplo, en el universo. ¿Qué pasa? Si Dios no existe, es evidente de que esos sucesos, por ejemplo, son todo mentira y son todo invenciones locas. Entonces, lo que se debe atacar, o sea, la Biblia tiene o no tiene sentido, es dependiendo de si Dios existe o no existe. Si Dios no existe, pues bueno, es evidente de que esos sucesos no tienen sentido y tú tienes toda la razón. Pero si hay alguna posibilidad de que exista, por ejemplo, un agente externo al ser humano y que hay buenos argumentos de que por lo menos te infieren, te dan esa posibilidad, pues bueno, eso es evidente de que puede suceder. Entonces, no es de que la serpiente habla. La serpiente es Satanás, que es un espíritu que desde el punto de vista teísta, si Dios existe, claramente eso puede existir y claramente eso puede pasar. El tema es ese, si Dios existe o no existe. Si existe lo espiritual, eso sucede. Si no existe lo espiritual, eso no sucede. Si tu cosmovisión es la correcta, eso es una basura lo que está diciendo ahí. Ahora, si tu cosmovisión no es la correcta, eso ciertamente es posible. Y como ninguna de las dos cosmovisiones ha demostrado infaliblemente de que la otra está equivocada, quiere decir que hay posibilidad. Entonces, la serpiente ahí te está hablando claramente de que es Satanás. Y Dios le hace un castigo, por ejemplo, metafórico, porque también lo vemos en la profecía de la mujer. No es que los hijos de la serpiente iban a pelear con los hijos de la mujer, y porque si de ser así nosotros ya hubiésemos extinguido todas las serpientes, si nos diera el deseo y se acabó la maldición y sería una tontería. Te está hablando ciertamente de que iba a haber una línea, por ejemplo, de maldad en oposición a los planes de Dios, por ejemplo, hasta que viniese Cristo y destruyese eso. Y eso tú lo puedes ver a través de todas las escrituras, de que siempre ha habido pueblos en contra del pueblo de Dios, para evitar, por ejemplo, de que se lleven a cabo el propósito que Dios quería, que era que Cristo viniera, nos redimiera por el pecado y luego viniese al final y destruyese, por ejemplo, a Satanás y destruya al anticristo. El punto, repito nuevamente, si Dios existe o no existe. Si no existe, estamos equivocados y eso es una burrada. Si existe, esas cosas pueden suceder y no alterarían ningún orden y no violarían ninguna ley ni nada por el estilo, porque el que creó todas las cosas puede ciertamente hacer eso, porque para él sería eso un relajo, como decimos nosotros. El otro punto que te quiero aclarar es el punto, por ejemplo, de que tú dices que Dios tiene atributos inventados, que por ejemplo, que Dios no sabía dónde ellos estaban y que no es omnisciente y que le estaba preguntando a Adán cosas que ya él sabía. No. Nuevamente tu problema es teológico. Óyeme, en teología hay dos términos. Hay uno que es antropomorfismo y otro que es antropopatismo. ¿Qué es el antropomorfismo y el antropopatismo? Ambos enseñan de que Dios muchas veces toma representaciones humanas, por ejemplo, y toma expresiones humanas y manifiesta sentimientos humanos para que el hombre pueda entenderlo. No es que Dios en sí, por ejemplo, es un hombre como en muchas partes parece, que con barba, que estaba sentado en un trono. No hay trono donde pueda caber un ser omnipotente, omnipresente, que esté en todos los lugares, porque si está sentado en un trono, quiere decir entonces que está en un lugar específico establecido, lo cual sería una tontería. Pero Dios toma esa expresión, ¿por qué? Porque en esos tiempos habían reyes, y lo hace con representaciones gráficas que ellos entiendan, para que ellos vean de que en su trono, que está reinando y etcétera, y manifiesta sentimientos humanos para que el hombre pueda entenderlo.
Entonces, cuando Dios llama a Adán, Dios lo que está buscando es que Adán se confiese y manifieste y pida perdón. Pero si tú te fijas, Adán nunca lo hace. Adán lo que dice es: la mujer que me diste, diciéndole: hey, es que tenés la culpa de tú fuiste que me diste esta tipa, yo no te la pedí, yo no tenía ayuda idónea, tú me la quisiste dar, pero yo nunca fui donde ti y te la pedí. Entonces resuelve tú con ella. Entonces Dios habla con la mujer y la mujer tampoco se arrepiente, y lo que dice es: no, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, resuélvete tú, por ejemplo, con la serpiente. O sea, ninguno admitieron su culpa. Y cuando esos que te llaman y te preguntan así, en los términos hebreos, tú lo puedes leer a lo largo de todas las escrituras, lo que lo hacen es para que tú tengas una confesión, para que tú digas la verdad o te arrepientas, por ejemplo, de algo para lo cual se te está juzgando. E incluso tú lo puedes ver en el libro de Josué, en una ocasión que uno se robó, creo que fue un manto babilónico, si mal no recuerdo. Sé que se robó un manto que era pagano, y desobedeció una ley de Dios, que Dios le dijo: no recojan nada de esa gente, simplemente destruyanlo y ya. Es simplemente lo que él le pidió, y él se lo robó. Ellos pierden, por ejemplo, una batalla. Se dan cuenta de que es un castigo de Dios por alguna ley que habían desobedecido. Ellos saben, por ejemplo, quién robó, por ejemplo, el manto. Pero ¿qué hace Josué? Josué no sabe que fue, por ejemplo, un joven que se robó el manto. Sí, él lo sabe. Pero ¿qué hace? Lo llama y que le dice: glorifica a Dios y dinos si tú te lo robaste. Claro que Josué lo sabe, pero Josué lo que está buscando es un arrepentimiento de la persona y una confesión de esa persona, que dicho sea de paso, la persona murió pero se va al cielo, porque bueno, esos son otros términos, eso no tiene nada que ver con este video. Entonces, cuando Dios llama al hombre, no es que Dios no sabe dónde está el hombre, no es que Dios no sabe que el hombre está desnudo. Él le está preguntando, lo que él le está llevando al hombre es a que haga una confesión. Entonces es lamentable de que tú caigas en esos argumentos de hombre de paja que ciertamente no tienen ningún tipo de sentido, y de que lo hace simplemente para mostrar algún tipo de superioridad, algún tipo de arrogancia, porque muchas veces lo hace también en arrogancia para verte muy inteligente. Que yo te recomiendo, búscate unas buenas teologías sistemáticas, así tú puedes aprender. Si tú me dices: ¿para qué yo tengo que leer ese tipo de estupideces? Yo no la necesito, por el hecho de que yo no creo en Dios, ¿para qué yo voy a leer esas estupideces? No es así. Ya que tú estás en esta guerra ideológica, por ejemplo, refutando la cosmovisión teísta cristiana, es evidente de que tú tienes que buscarte buenos libros que te expliquen, para que tú no ataques hombres de paja y no estés diciendo esa borrada que estás diciendo. Por ejemplo, como yo te enseñé en el otro video, yo tengo Sapiens, tengo otros libros de ateos allá atrás, y yo lo leo y lo releo. ¿Para qué, si yo soy cristiano y no creo en muchas de las cosas que ellos dicen? Bueno, para evaluar su postura, para ver su planteamiento, y para que a la hora de yo hacer una crítica sepa realmente lo que ellos expresan y lo que ellos entienden, que eso es lo que yo le he explicado a muchos ateos también cuando me ven refutando la evolución neodarwinista, el neodarwinismo, la síntesis moderna, la síntesis evolutiva extendida, que yo lo hago no desde el punto de vista cristiano, no. Yo voy a la misma fuente científica y le muestro con evidencia científica, que hasta ahora siempre lo he hecho, de que muchas de las cosas que te dicen son burradas que no tienen un sustento científico y que lo contradice la misma ciencia. O sea, yo me circunscribo a la disciplina que voy a la cual, por ejemplo, voy a usar para hacer una crítica. Evolución, biología. En el caso del multiverso, la física, la cosmología, y juego mediante sus leyes y juego mediante los papers científicos. Entonces, a la hora en punto de que tú quieras hacer una crítica a algo de la Biblia, es evidente que tú tienes que hacerlo correctamente, sabiendo los principios de teología, los principios hermenéuticos, los principios exegéticos, y tú ver cuál es el uso de esa palabra y cuál es el desarrollo doctrinal de eso que tú estás leyendo, y cómo compagina a lo largo de todas las escrituras. Entonces, te lo dejo ahí de tarea para que no sigas haciendo hombres de paja, porque realmente se te ve muy mal, porque eres una persona que expresas que tienes mucho conocimiento, y realmente es muy penoso.